Sale, bien. Entonces, bien. Del cartílago hialino, ¿qué es lo que habíamos visto? Hace un pequeño recordatorio, pues que era una estructura que soportaba la compresión, que tenía cierto grado de flexibilidad, que existían tres tipos de cartílago: el hialino, el elástico y el fibrocartílago. Nos enfocamos sobre todo en hablar del cartílago hialino, el cual es, digamos, la base para el resto de los otros dos cartílagos, el elástico y el fibrocartílago. Entonces sabíamos que tenía una matriz extracelular, sabíamos que tenía unas células y que esa matriz extracelular estaba formada principalmente por una sustancia fundamental y por y fibras. ¿Qué fibras? Pues los colágenos asociados al cartílago, entre el más importante, el colágeno 2, pero también teníamos colágeno 9, colágeno 4. De las sustancias fundamentales, pues la decorina como protoglucano, el ácido hialurónico, condritrin, sulfato, serían algunos de los componentes de la sustancia fundamental. Y en relación a sus proteínas adhesivas, la ancorina, la tenasina y la fibronectina serían sus proteínas multiadhesivas, ¿no? Y finalmente, las células que forman este tejido conjuntivo, pues son los condrocitos. Bien, entonces, con eso, conociendo esa primera parte del tejido cartilaginoso, este, elástico y el hialino, pues vamos, y otra cosa más, el cartílago hialino se encuentra recubierto por un pericondrio, salvo el cartílago articular. El cartílago articular también es un cartílago hialino, pero no tiene pericondrio. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema en donde vamos a poner que esta es la zona del hueso de cualquier tejido, de cualquier cartílago hialino. Y, va a existir sobre ese hueso, va a existir, aquí veremos hueso, sobre ese hueso va a existir el cartílago, en este caso el cartílago articular. ¿Qué características? Recuerden, no tiene pericondrio. Este cartílago articular va a tener 4 zonas. Lo vamos a hacer en grande para que sea más notorio. Bien, entonces vamos a imaginar que todo esto es el cartílago articular. En realidad, el espesor del cartílago articular no excede de entre 2 y 5 milímetros en la persona adulta. Pero este cartílago articular va a tener ¿cómo se llama? Varias zonas. La más superficial va a ser una zona tangencial. La siguiente zona se va a considerar como zona intermedia o de transición. Después tenemos una zona radial y finalmente una zona calcificada. Si iniciamos en la más superficial, nos va a decir que por lo general estos cartílagos, las células cartilaginosas, están aplanadas y están alargadas. Son células que van en relación, como son paralelas al borde del cartílago.
Pues todas estas celitas, todos estos condrocitos, se encuentran aplanados y adelgazados. Y las fibras de colágeno que van a estar constituyendo esta zona están dispuestas de forma paralela a la superficie articular. Entonces están acostaditas, están horizontales. Así está dispuesta la porción tangencial. Después tenemos la zona de transición. Aquí los condrocitos son un poquito más redonditos. Vamos a hacerlo de otro color, vamos a hacerlo de otra manera. Y lo que tienen es que son redondos, son ovoides. Y están dispuestos al azar. Cada quien anda donde se le antoje. ¿Sabe? Entonces cada uno de estos condrocitos está dispuesto como bien le parezca. Y las fibras. Doctor, ¿Vale? disculpe que lo moleste, pero es que me están diciendo unos compañeros y no los puede aceptar, por favor. Sí, es que se me olvidan. ¿Sabe? Ya está. Gracias, doctor. Sí. Y bueno, y después tenemos que y en esta zona intermedia, las fibras de colágeno están dispuestas de forma oblicua. Así están dispuestas las fibras de colágeno. ¿Sí? Esta es la disposición en la zona transicional. Después, en la zona radial, aquí los condrocitos se colocan uno debajo del otro, formando columnas. ¿Sí? Se disponen en columnas cada uno de estos condrocitos, uno debajo del otro. Entonces, esta es la función que va a tener la zona radial. Y las fibras estarán dispuestas de forma perpendicular. Van a tener una disposición perpendicular a la superficie articular. ¿Sí? En relación a la superficie articular. Así va a estar en la zona radial. Y ya en la zona correspondiente a la calcificada, los condrocitos se van a disponer como si fuera una línea, se llama línea de marea, como si el agua se distribuyera en diferentes alturas, y por lo tanto los condrocitos también van a estar dispuestos pegados a esa banda y van a tomar diferentes posiciones. Unos pueden estar más altos, otros pueden estar más abajo, pero tienen esa disposición. ¿Sabe? Entonces van a estar dispuestos en cada una de estas zonas, estos condrocitos. Y es la única, y la porción donde van a coincidir ¿cómo se llama? El tejido óseo con el cartílago. Cuando se lesiona, por ejemplo, los cartílagos y se rompe por ejemplo, que tuviera una ruptura en esta zona, aunque tuviera una ruptura en esta zona, pues lo que va a pasar es que la sangre va a llegar a esta región, va a invadirla y va a cambiar el fragmento de cartílago por hueso. Todo esto se va a convertir en hueso. Si llega un vaso a una zona de un cartílago lesionado, el cartílago cambia, se convierte en huesos.
Porque recordemos que el cartílago es un tejido avascular. ¿Okay? Pero ahorita vamos a hablar de reparación y de cómo crece el cartílago. Entonces, esta es la disposición del cartílago articular. Sus 4 zonas, ¿no es cierto? Y la parte donde coincide con el hueso se llama línea de cemento, porque aquí estamos en una gran condensación de tejido calcificado. En una primera instancia esta zona está calcificada, que posteriormente se va a osificar. La calcificación y la osificación son 2 cosas diferentes. ¿Saben? Bueno. Bien, ahora, el siguiente cartílago del que vamos a platicar va a ser el elástico. Entonces, para eso vamos nuevamente vamos a ver una presentación para que empiecen a ver este cartílago. Bueno, el cartílago elástico tiene la característica de que tiene la capacidad de que este cartílago, perdón, tiene, en relación al hialino, tiene fibras elásticas. Y estas fibras elásticas, ¿sí ven la presentación? Sí, profe. Bueno, entonces la característica de este cartílago es que tiene fibras elásticas. Para poderlas observar, necesitamos hacer tinciones especiales. Cuando hablamos de tejido conjuntivo, dijimos que para hacer visibles las fibras elásticas necesitamos tinciones de orseína, ficina o de orseína, ficina o de, ¿cómo se llama? ¿Tricómico de masón? No, ese es para las cosas de colágeno, la orseína. La orseína. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, en las fotografías, lo que están viendo son todas las que se ven de color azul intenso, corresponden a las fibras elásticas, y estos huequitos transparentes y con una célula en el interior corresponden a los condrocitos. Estas son las células condroides. ¿Qué es lo que aporta las fibras elásticas ¿cómo se llama? Al cartílago elástico? Pues sobre todo mayor maleabilidad, mayor elasticidad. La compresión está dada por toda la matriz del cartílago hialino, pero la elasticidad y la maleabilidad se incrementan en el cartílago elástico gracias a estas fibras que se encuentran formando una red entrecruzada que permite una unión más estrecha entre la matriz y las células, ¿no? La reciprofuscina y la orseína son la forma de tejido. Aquí ven también un cartílago elástico, y todo lo que ven de color café intenso, color café oscuro, corresponde a las fibras elásticas. Les digo, les permite mayor distensibilidad, se pueden distender y pueden permitir la maleabilidad a este cartílago elástico. Los sitios donde vamos a encontrar cartílago elástico es el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la epiglotis, la trompa de Eustaquio. Serían sitios adecuados serían sitios donde se presentará el cartílago elástico. Otra característica que tiene el cartílago elástico es que siempre está recubierto por pericondrio. Y el hecho de que le permita estar recubierto por pericondrio evita que se pueda calcificar. Entonces, el único cartílago que no se calcifica sería el elástico, ¿sí? Y en buena parte porque está protegido por el pericondrio. Y bueno, eso serían lo más importante del cartílago elástico. El siguiente cartílago es el fibrocartílago. En este va a tener la matriz del cartílago hialino, pero con un ingrediente más que es la combinación del tejido conjuntivo denso regular. Si recordamos que era el tejido conjuntivo denso regular, estaba compuesto por una gran cantidad de fibras de colágeno. ¿Qué tipo? Colágeno del tipo 1. Entonces,
El colágeno tipo 1 es el que va a estar formando estos fibrocartílagos. Su nombre, entonces, si vemos una fotografía, este fibrocartílago, van a ver los grupos isógenos. Estas zonas transparentes o claras que se ven en el tejido corresponden a la matriz cartilaginosa. Y todo lo que se ve de color azul, como es una tinción igual, que es similar que el tricrómico de Masson, pues son fibras de colágeno. Y como son fibras de colágeno, son fibras de tipo 1, que son las más abundantes. Son abundantes, pero la relación entre fibras de colágeno 1 y las del tipo colágeno 2, que son del cartílagos, en algunos tejidos se mantiene de forma equivalente, en iguales cantidades. ¿Sí? Estos zonas donde se ven estos grupos de células cartilaginosas, pues son en realidad grupos isógenos, y les digo, lo que está rodeando a estos grupos isógenos es su matriz extracelular. Es menor cantidad, sí, porque lo que a veces abunda o predomina en estos fibrocartílagos es la cantidad de fibras elásticas. Estos no tienen pericondrio y son estructuras que están hechas para soportar fuerzas de compresión muy intensas y permitir los movimientos menos generar una como si fuera, no son tan elásticos como quisieran, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar a este fibrocartílago? Pues entre los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, los discos, los discos articulares, pero de la rodilla. Podemos encontrarlo también en la unión esternoclavicular y en los sitios donde se insertan los tendones, ¿no? Bien. Y digo, soporta mucha fuerza de compresión y la distensibilidad. A la sínfisis del pubis, la unión esternoclavicular, la temporomandibular, también son lugares donde van a encontrar fibrocartílago. Y bueno, le decíamos, soporta muchas fuerzas mecánicas, se pueden modificar dependiendo de la nutrición del individuo, y la concentración de fibras es variable dependiendo de del cartílago, ven de las fibras elásticas, o perdón, de las fibras de colágeno tipo 1, de las fibras de colágeno tipo 2. ¿Sale? Entonces varía la cantidad. Aquí está otro fibrocartílago, vean los zonas de condrocitos. Donde veamos estos núcleos solos y aplanados, corresponden a los fibroblastos, que son los que forman el resto de la matriz del fibrocartílago. Las células condrocitos forman la matriz del cartílago hialino, y la zona de colágeno tipo 1 lo va a hacer a través de estos fibroblastos, que van a sintetizar la colágena tipo 1, que es la que va a darle las otras características al fibrocartílago. También varía un poco el tipo de protoglucano que va a predominar en el fibrocartílago. En este caso cambia y va a ser el versican, es el que va a predominar en este tipo de fibrocartílago. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿cómo es que crece el cartílago? El cartílago tiene dos tipos de crecimiento, uno que se llama por aposición y el otro se dice que es intersticial, ¿sí? Entonces, cuando se inicia la formación del cartílago en la etapa embrionaria, es a partir de un grupo de células mesenquimatosas, que serían de la capa intermedia, o sea, del mesodermo, por eso son mesenquimatosas. Y estas células mesenquimatosas se van a convertir primero en unas células inmaduras que se van a llamar condroblastos. ¿Cómo es que la célula mesenquimatosa se modifica de tener este aspecto estrellado a una célula ovoide y que empiece a sintetizar matriz cartilaginosa? Pues dependerá de una sustancia que se llama, un factor de crecimiento de diferenciación que se llama SOX9, y ¿cómo se llama? Factor va a modificar a la célula mesenquimatosa, le va a dar indicaciones, la manipulará de alguna manera la información genética para que se convierta en un condroblasto. Una vez que la célula se convierte en un condroblasto, iniciará toda su actividad metabólica con la finalidad de sintetizar una matriz de tipo cartilaginoso. Y
con esta irá creciendo paulatinamente esta matriz cartilaginosa y con el tiempo estos condroblastos madurarán y entonces se convertirán en condrocitos, los cuales van a persistir y se van a estar replicando con cierta frecuencia con la finalidad de que persista el cartílago. El embrión tiene un esqueleto de cartílago hialino. Se inicia a partir de esto, de esta diferenciación de células mesenquimatosas, que después se convierte en una célula inmadura llamada condroblasto, parcialmente diferenciada, y este condroblasto posteriormente se diferencia en un condrocito. ¿Vale? Entonces, de esta manera es como se forma el cartílago embrionario. ¿Cómo se forma el cartílago embrionario? Bien. Entonces, ahora, ya en el adulto, el cartílago tiene dos formas de crecer, a través, les enseño, de un proceso llamado de aposición y otro que se considera intersticial. ¿Okay? Bueno, ¿de qué consiste el crecimiento por aposición? Ya lo habíamos comentado en la clase anterior, y se acuerdan que les había dicho que los cartílagos, por ejemplo, en lo que ven en la fotografía ustedes, y lo que estoy enseñando con el cursor en el cuadrante superior ángulo derecho, corresponde a cartílago. Y la parte inferior corresponde a la envoltura que recubre el cartílago, que se llama pericondrio. El pericondrio, que lo estoy enseñando. Y este pericondrio tiene dos capas. Una que está en contacto con el cartílago y la otra, que si se dan cuenta, es de un color eosinófilo con células de núcleo alargado, ¿sí? Que correspondería a la capa externa. Entonces tiene una capa interna más clara, con menos células, y una capa externa con una mayor densidad de fibras y con un poquito de más células. Entonces, estas células que se encuentran en la cara interna, que están en contacto con el pericondrio, se van a diferenciar, se van a convertir primero en condroblastos. Cuando quiera crecer el cartílago, el pericondrio va a proporcionar las células inmaduras llamadas condroblastos. Estas células que están en la superficie interna tocando al cartílago, en realidad son células mesenquimatosas, aunque en su libro a lo mejor lo refiere como fibroblastos, pero más que referirlos como fibroblastos, dice se parecen al fibroblasto, pero lo que realmente estamos enfocando es que son células madre inmaduras que se van a diferenciar en condroblastos. ¿A través de qué estímulo? Pues recuerden que dijimos que había un factor que generaba que la célula madre se pueda diferenciar en una célula, un condroblasto, a través de ese complejo llamado, o ese factor llamado SOX9. Entonces, ese factor SOX9 también se libera en esta zona, y es cuando estas células mesenquimatosas en la cara interna se convierten en condroblastos. Y se unen, se pegan, se adhieren a la superficie del cartílago, aquí se mantienen, aquí sintetizan su matriz extracelular, y con el tiempo irá creciendo esa matriz, este condroblasto se dividirá y empezará a formar ya los nuevos condrocitos, porque este condroblasto se va a diferenciar en condrocitos, y de esta manera el cartílago crece en la superficie más externa que tiene el cartílago. Entonces, para eso nos ayuda el pericondrio en el tejido cartilaginoso. ¿Saben? ¿Qué va a vertir? Recuerden, su colágeno 2, que es lo principal. Si alguna vez en el examen les preguntan cuál es las fibras de colágeno más abundantes en el cartílago, sin chistar, deben decir que es el colágeno 2. Bueno. Y de esta manera se da el crecimiento por aposición. Por eso es muy importante que cuando un cartílago se lesiona, si contiene pericondrio, hay una alta probabilidad de que se pueda reparar, porque también hay que darnos o percatarnos de que el cartílago, por ser un tejido avascular, le va a ser mucho más difícil poderse reparar. Bien. Ahora bien, el crecimiento de tipo intersticial quiere decir dentro del cartílago. Esto se lleva a cabo gracias a los condrocitos que se encuentran inmersos en la matriz cartilaginosa. Estos grupos donde vemos 1, 2, 3, casi 4, 5 condrocitos, ¿sí? Que es un grupo isógeno, con el tiempo cada condrocito va a sintetizar su propia matriz, y esto va a generar que se separen uno de otro. Con los años puede ser que encontremos, vamos a poner por ejemplo, de referencia a quizás pasan unos meses o unas semanas, y ya podemos ver cómo están separados esas 5 células. Serían como este ejemplo. Ya estas 5 células estuvieron alguna vez juntitas, ahora cada vez se separan más.
porque cada uno de estos condrocitos está sintetizando su propia matriz extracelular, la está virtiendo hacia el exterior, y eso genera distanciamiento entre las células hermanas, ¿sí? Cada vez. Y esta sería la otra forma en cómo crece el cartílago. A través de vertir grandes cantidades de matriz extracelular, cada una de estas células va generando que se separen espacialmente cada una de estas células condroides, ¿sí? Y posteriormente cada célula condroide se dividirá y formará una célula hija, y a partir de ellas dos otra vez formarán matriz y se estarán separando de forma continua, permanente. ¿Vale? Entonces, ese es el crecimiento de tipo inserción, el que se da dentro de la matriz cartilaginosa a través de los condrocitos. Y si hablamos del el crecimiento por aposición, estamos diciendo que es la diferenciación de células madre mesenquimatosas en condroblastos que se pegan o se adhieren a la superficie del condrocito, ¿vale? Y que se necesita, por lo tanto, al pericondrio para poder realizar esa actividad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? No, disculpe, ¿cuál dijo que era el que como que separa esos condrocitos o no sé cómo le La dijo? matriz extracelular que se sintetiza entre por ejemplo, aquí se llama un condrocito, dos condrocitos. Con el Ah, tiempo, gracias. con el tiempo estas van a secretar su propia matriz y puede ser que lleguemos a verlos así de separados, ¿no? O como estas. Empieza a darse una separación porque la matriz se deposita entre ellas dos y esto genera un espacio y por lo tanto el conjunto de toda esta matriz que vierte en cada uno de estos condrocitos permite que crezca el cartílago. ¿Eh? Bien. Bueno, entonces, eso sería en relación al tipo de crecimiento. Entonces, recuerden ya, ¿qué debo tener en mente? ¿Cuántos tipos de cartílagos hay? ¿Cómo está conformada cuál es su composición del cartílago a través de células y matriz extracelular? Y sus características particulares de su matriz en cada uno de estos cartílagos. ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen estos cartílagos? A través de crecimiento por aposición y un crecimiento de tipo intersticial. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Bueno, ¿cómo es que este cartílago se puede reparar? Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué aprendo el cartílago? Pues hay que aprenderlo, porque ¿qué tal si yo estoy en el servicio de urgencias y me llegan dos amigos borrachitos, dos amigos que se fueron de farra, se fueron a echar unas copitas, y que de repente que se enojan, se pelean, y uno le muerde la oreja al otro y le arranca medio pedazo? Ustedes tienen que explicarle al paciente si ese cartílago se puede reparar, porque a veces llega ahí con su pedacito de cartílago de oreja que le mordió su compadre y que ahora quiere que se lo peguemos. Entonces tenemos que decirle si eso es posible hacer. Entonces, ¿cómo se repara el cartílago? Bueno, hay que primero entender que van a existir factores que van a generar una limitación para la reparación del cartílago. ¿Y cuáles serían esos factores que limitan el crecimiento del cartílago? Pues está en relación a que es un tejido que no tiene una circulación sanguínea propia. Por lo tanto, se alimenta de la difusión de los nutrientes. Entonces, esa matriz cartilaginosa tiene que funcionar muy bien, tiene que estar en muy buenas condiciones para que las sustancias nutritivas puedan difundir a través de él. Otro, que los condrocitos no pueden moverse de donde viven hacia la zona de lesión. No hay forma de que estos se puedan trasladar hacia donde está el borde de lesión para que, digamos así, llegando muchos de ellos, puedan reparar el sitio. Entonces, ellos son fijos, donde están localizados no los puedes mover. Y otro, que el condrocito no tiene una velocidad de crecimiento como quizás los epitelios de la piel o los epitelios del tubo digestivo, donde en menos de 24 horas ya estamos teniendo una nueva célula hija. Aquí el condrocito puede tardar semanas o meses antes de poder formar una nueva célula hija. Entonces, esa limitante en su capacidad de división, de madurar y de proliferar, genera que exista una limitante para el desarrollo de ¿cómo se llama? De este crecimiento cartilaginoso. Entonces, para que pueda repararse, vamos a necesitar que se sintetice la matriz. Y esa matriz va a tener que
va a tener que, ¿cómo se llama? Que depositarse en los sitios gracias a la síntesis de los condrocitos. Entonces, si el cartílago tiene o está recubierto por un pericondrio, como puede ser, les decía yo, la oreja, pues hay una alta posibilidad de que podamos reparar ese cartílago. Si nos los traen, se tendría que lavar, una asepsia, y después, con los bordes de la lesión y recuperar el pericondrio que debe estar dispuesto sobre la oreja, y agarrar ese pedacito de cartílago y volvérselo a colocar y de alguna manera recubrirlo con el pericondrio. Esa sería una posibilidad, eso permitiría tendría mayor probabilidades de que ese cartílago pudiera recuperarse. ¿Vale? Porque recuerden que el pericondrio tiene células madre pluripotenciales que se van a convertir primero en condroblastos y después en condrocitos. Si la lesión genera alguna hemorragia, digamos, un sangrado, que se va a formar un coágulo en el sitio de la lesión, y el hecho de que exista sangre en el cartílago, los factores de crecimiento que están inmersos en la sangre van a permitir o van a mandar señales para que se formen vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros no nos nuestro cartílago no se va a poder reparar porque existen esos vasos sanguíneos que lo que van a permitir es mejor una calcificación y posteriormente una osificación del tejido, ¿no? Porque irían más con esa finalidad de formar hueso. Bueno, antes de continuar con esto, vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, hay una lesión del cartílago y es infiltrado por los vasos sanguíneos. Entonces, miren, si por ejemplo vamos a hacer esta línea, vamos a imaginar que todo esto es nuestro cartílago. Y este cartílago y está recubierto por el pericondrio. Este va a ser nuestro pericondrio. Y por algún motivo resulta que se fractura. Se rompe. Se rompe mi cartílago. Habitualmente estas fracturas lo que van a hacer es que en la periferia del pericondrio existen vasos sanguíneos, porque estos se encargan de llevar los nutrientes hasta esta zona y a partir de aquí, por difusión, se alimenta el cartílago. Entonces, cuando hay una ruptura, la sangre se libera. Bueno, no vamos a ver, vamos a hacerlo diferente. Vamos a utilizar estos. Vamos a hacer que esto es la sangre y se deposita en estas regiones. Se deposita en esta región de la sangre y por lo tanto, lo que sucede es que nuestros vasos sanguíneos empiezan a proliferar sobre este coágulo sanguíneo y meten muchas ramas intentando que este molde de cartílago se repare, no con la intención de que sea nuevamente cartílago, sino ahora todo esto se va a convertir en un tejido ya que va a ser el hueso, va a ser este hueso. Solo va a ser hueso. Entonces, primero se calcifica. No va a servir este, ¿verdad? Y entonces estas zonas se van a calcificar. Por lo tanto, ya no vamos a recuperar nuestro cartílago porque llegaron los vasos sanguíneos. Eso es lo que pasa, sobre todo en esas lesiones en nuestros cartílagos. Por ejemplo,
muchas personas se quejan de lesiones en la rodilla, ya sobre todo nuestros papás o nuestros abuelitos, empiezan, no, es que mis rodillas ya no funcionan, se lesionaron, se lastimaron, o muchos te refieren el antecedente que se golpearon, que se cayeron, que tuvieron un traumatismo directo sobre la rodilla. Alguna vez que se dé ese traumatismo directo en la rodilla, probablemente se rompió ese cartílago, ese fibrocartílago que encontramos en la rodilla, seguramente se formó un coágulo sanguíneo, y este coágulo sanguíneo lo que hizo fue generar la formación de nuevos vasos sanguíneos. A través de estos vasos sanguíneos llegaron células óseas, osteoblastos, y estos sintetizaron una matriz ósea, y se formó una cicatriz de puro material óseo. Entonces, imagínense si estas superficies, voy a hacer un dibujo, vamos a poner que esta fuera la cara articular, esta es una, y esta fuera la otra. Cuando es cartílago, pues son dos superficies lisas y una sobre otra se deslizan. Pero si, como les digo, de repente se fracturó y en esta zona se formó hueso, seguramente esta porción está rugosa, irregular. Entonces, imagínense cuando esta superficie quiere rozar o quiere deslizarse sobre este pequeño fragmento que se fracturó, que tuvo hemorragia y que se formó hueso, pues va a chocar, va a arder, va a doler, y entonces se quejan de ese dolor articular, pero es porque muchas zonas de su cartílago están dañadas, se calcificaron o se osificaron, y en lugar de tener una superficie lisa que pueda deslizarse, ahora tenemos múltiples protuberancias que generan que cada que se deslicen ambas superficies, rocen, se tallen, y eso genere dolor y molestia. Entonces, eso es lo que pasa a veces cuando cuando nuestros familiares se quejan de dolor dolor de las rodillas, sobre todo, o que su rodilla ya no funciona bien, es porque tienen el antecedente de haber sufrido un traumatismo. Seguramente ese cartílago tiene zonas de osificación que generó ya una irregularidad en la superficie, y cuando quieren deslizarse estas dos superficies, en realidad se atoran o generan un roce extremo que provoca mucho dolor en los pacientes. ¿Eh? Doc, disculpe, ¿y ese abultamiento se puede quitar con alguna cirugía? Lo hacen con cirugías, se quita, digamos, lo quitan con la cirugía. El problema es que no hay cómo, este cartílago no le va a dar tiempo a recuperarse, porque le quites 1 milímetro, que le quites 2 milímetros, es un espacio, es una gran cantidad de tejido para el cartílago, y no le da para recuperarse, o sea, no le alcanza. Cuando los futbolistas o a veces a los familiares hacen una limpieza articular y le quitan todas estas rebabas, digamos, todas estas estructuras que están provocando un roce, pues sí mejoran, pero al final de cuentas volviste a traumatizar, rompiste, quitaste. ¿Qué va a suceder con ese tejido? Pues sangró, ¿no? Y si sangró, pues nuevamente se van a formar todas estas estructuras. ¿Sí? Todas estas estructuras. O sea, quedas bien por unos años y posteriormente regresa el problema. Porque la reparación no da para Como que... una, profe, entonces, como un método, si en un futuro se pudiera evitar que llegue sangre ahí, entonces sería como un método para componer ese problema. Lo que querían buscar una manera de que este cartílago pudiera crecer más rápido para reparar estos defectos. A veces lo que se hace es injertar cartílago. Le quito cartílago a lo mejor de alguna otra parte donde no lo necesite, y se lo coloco en estas zonas lastimadas para ver si con eso alcanza para reparar el defecto, o la reparación sea lo menos irregular y sea lo más visita a la superficie, como para que pueda recuperarse el paciente y quitarle las molestias. ¿Vale? Pero sí necesitaríamos buscar mecanismos para que este cartílago crezca y estos defectos puedan repararse de forma íntegra, como antes de que hubiera una lesión. Bien, entonces vamos a regresar a la presentación y a lo último. Profe, una pregunta. ¿Sí? Mencionó que no era lo mismo calcificación que osificación. ¿Cuál es la Así es. diferencia? Bueno, la calcificación, su nombre lo dice, es calcio. El calcio está depositado en esa zona. Y calcificación la puedes encontrar en el tejido adiposo, la puedes encontrar sobre la piel, y es calcio. Y si tú haces una incisión y quitas ese calcio, se deshace como la punta de un gis. Es una sustancia blanca, homogénea, y si la agarras, se deshace como si hubieras agarrado un gis mojado.
La osificación es una combinación del calcio con otro mineral que es el fosfato. Y la combinación del calcio y el fosfato generan un cristal que se llama de hidroxiapatita. Entonces, los depósitos que se dan en el hueso son depósitos de hidroxiapatita. Y es un componente diferente y a eso es a lo que se le llama osificación. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Sí. Ahora bien, les digo, el cartílago tiene el riesgo de calcificarse, ¿sí? Y estos sucede, recuerden que nosotros tenemos un esqueleto, bueno, en la etapa embrional tenemos un esqueleto de cartílago hialino, y todo ese esqueleto de cartílago hialino se va a osificar, excepto las articulaciones. Pero de ahí en fuera todo el cartílago se va a osificar y eso es por eso que el cartílago hialino tiende a osificarse, ¿no? Es una osificación, que ya lo vamos a ver en el siguiente tema, que es una osificación tipo endocondral. Y una forma en que el cartílago se puede calcificar es por el envejecimiento. El envejecimiento hace que fluya menos nutrientes, se mueran los condrocitos y entonces genere necrosis y de ahí llegue un vaso sanguíneo, penetre al cartílago, se deposite ese vaso sanguíneo y empiece a osificar esas zonas donde los condrocitos están muriendo por falta de nutrientes. Hasta que es sustituido total o parcialmente nuestro cartílago hialino. Bien. Vean, por ejemplo, esto es osificación. La calcificación la vamos a ver casi con puntos oscuros, pero lo que están viendo en esta fotografía es una osificación. Aquí estamos viendo hueso de la zona medular. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien. Disculpe, doctor. Sí. Igual los discos de las costillas, digo, de las vértebras, igual se pueden osificar. El fibrocartílago sí. El fibrocartílago sí. El único que no se osifica es el cartílago elástico. El de la oreja, porque ese no se va a calcificar. Nadie de nuestros abuelitos tiene la oreja calcificada, ¿verdad? ¿O sí? No. Entonces, recuerden, cartílago que no se osifica es el elástico. Y acuérdense del ejemplo de la oreja. La oreja es elástico y ese nunca se calcifica. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿no? El cartílago elástico. Pero el fibrocartílago sí se calcifica. ¿Sí? También misma dinámica. Traumatismos, lesiones y el envejecimiento van a hacer que se vayan osificando esos cartílagos. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Doctor, ¿verdad que los condroblastos son ¿cómo se llaman? Los que liman el hueso después de una fractura? No, el condroblasto lo que hace es una célula inmadura que va a formar matriz cartilaginosa, el condroblasto. Quizás lo estás confundiendo con el osteoclasto. Bueno, en su libro menciona menciona osteoclastos y condroblastos, condroclastos, perdón, con C, condroclastos. Los condroclastos, actualmente se han encontrado algunos, han hecho una diferencia, los han marcado con algunas proteínas en su superficie que sugieren que pudieran ser condroclastos que están degradando la matriz cartilaginosa. Pero, miren, si existe el condroclasto, que todavía falta corroborarlo adecuadamente, debe ser una célula muy similar al osteoclasto, que es también una célula que degrada, pero en este caso, hueso. Pero ¿qué es el condroclasto? ¿Qué es el osteoclasto? Es un macrófago. Entonces, seguramente el condroclasto es un macrófago, probablemente, que está fagocitando el cartílago, el condroclasto. ¿Vale? Parece trabalenguas, ¿no? Pero sí. Entonces, si ustedes quieren mencionar una célula que se coma el cartílago, debe ser condroclasto, con C. Condroclasto. ¿Sale? No condroblasto, porque el condroblasto es la célula inmadura que va a dar origen al condrocito. Ok, gracias, doctor. Sí, el condroblasto es con B grande, el condroblasto. Bien. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si no lo dejamos acá y mañana continuamos con tejido óseo.
Hay que empezar ¿El condroblasto o el condrocito es el que forma la matriz cartilaginosa? así, mire. Cuando hablemos de condroblasto con B de burro, estamos hablando que es una célula inmadura que va a formar matriz y va a dar origen al condrocito posteriormente. Cuando hablamos de condroclasto con C de casa, entonces estamos hablando de una célula que está destruyendo o comiéndose el cartílago, ¿sí? ¿Sí? Que sería el condroclasto. El condroclasto, disculpe, es un macrófago. Sí, es un macrófago. Es un macrófago. Pero dice usted que no se ha descubierto si es todavía si No, existe, ¿verdad? no se ha definido del todo. No se ha definido, hay que seguir revisando y revisando la célula, pero seguramente el condroclasto es un macrófago. Porque Ok, gracias. se ha visto que en esas zonas entre el hueso y el cartílago se ven esas células multinucleadas que están comiéndose, en una parte se están comiendo el cartílago y en otras se están comiendo el hueso, pero esas son esas zonas límites entre el cartílago y el hueso. Entonces, si yo veo la célula multinucleada del lado del cartílago, pues digo, es un condroclasto. Y si lo veo del lado del hueso, digo, es un osteoclasto. ¿Sale? Entonces digo, hay que estudiarlos para verdaderamente diferenciarlos, pero me da la impresión que como son células fagocíticas, seguramente se derivan del macrófago. Ajá, porque los osteoclastos sí lo mencionan en el libro. Por ejemplo, Sí. cuando vivimos tejidos sanguíneos sí lo mencionan. Así Que es es una diferenciación. Así es que del... es una diferenciación del macrófago, se convierte en un osteoclasto. Así es. ¿Sale? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, entonces lo vamos a dejar aquí y ya mañana continuamos con hueso, ¿sale? Bueno, tengan buena tarde. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, doctor, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Doc. Hasta luego.